Bueno, sin más que decir, o sea, para mí es una alegría poder presentar aquí a mi amigo Alejandro Floriano. Él es radiofísico hospitalario, ya lleva varios años aquí en Chile radicado. Tuvimos la suerte de que haya llegado aquí, no sé si para él suerte, pero bueno, Eh, ya. El, y Alejandro tiene ya una vasta trayectoria trabajando en la parte clínica, trabajó en la Fundación Arturo López Pérez, también luego ahora pasó a trabajar en Instituto Nacional del Cáncer, y en este momento Alejandro está haciendo una maestría en ciencia de datos por la Universidad Abierta de Cataluña. ¿Ya? Es un posgrado que tiene 2 años y que yo me aproveché de pedirle si él nos podía hacer esta presentación acerca sobre Machine Learning y los temas afines. ¿Ya? Desde ya yo los dejo con Alejandro y contento. Y como les decía antes, si tienen alguna pregunta, siéntanse con la libertad de poder luego compartirla. ¿Ya? ya. Todo tuyo, Alejandro. Muchas gracias, Felipe. Bueno, muchas gracias por la invitación también, por pensar en mí como para dar esta charla cuando contactaste en julio. Voy a compartir la presentación y a partir de ahí la tengo. Se ve, ¿no? Solo Sí, necesito confirmar. Vale, estupendo. súper. Estupendo. Pues nada, eh, empezamos. Lo primero que quiero compartir es que es la primera vez que hablo de temas de Machine Learning sobre este tema. Entonces, como que en el proceso de qué decir y qué no contar y cómo contarlo, teniendo también como un auditorio como variado, me surgieron como muchas dudas, ¿no? ¿Cómo intento articular una charla sobre este tema para que sea útil de alguna manera, entendiendo que cuando uno pone Deep Learning Radiotherapy en Google te aparecen un montón de cosas distintas? Si explico los resultados de algunos artículos cuando uno hace la búsqueda o si doy como herramientas para que se entiendan mejor alguna de las cosas, y si soy capaz de ganarle al celular en este rato, porque algunas cosas pueden que ser un poquito áridas, aunque espero que no, ¿no? Y en todo eso, cuando me sentaba como a intentar ver cómo transmitiros algunos elementos de este tema que es muy novedoso, cuando uno pone esto te aparecen artículos del año pasado, cosas muy cercanas y de este año, ¿no? Que están muy en boga. Entonces lo que decidí es como dar una charla de unos 45 minutos, ojalá, para intentar dar estos elementos que yo hablo de este nuevo idioma, ¿no? Que es el tema del Machine Learning, de la manera más concreta posible y después al final intentar ver algunas aplicaciones dentro del mundo de la radioterapia. Voy a intentar poner muy poquito texto o eso era, estoy pensando lo que estuve pensando en su momento, y una metodología que llamo de entrenamiento-validación, y veréis después un poco por qué, donde lo que hago es usar 3 artículos que encuentro en Internet y después veamos si con lo que genero en la PPT se puede entender un cuarto artículo, ¿no? Entonces, como que puse Deep Learning Radiotherapy en Google, encontré estos 3 que eran en abierto y que podía descargar, hice la PPT y después digo, bueno, con esto que cuento, alguien que fuese a leer un nuevo artículo sería capaz de entender alguna cosa nueva, no lo sé, veamos cómo va, ¿no? Entonces, de estos 3 artículos, digo, bueno, en la preparación de la charla voy a ver si identifico las palabras claves de este nuevo idioma y digo, bueno, pues voy a empezar por lo que son las keywords que nos aparecen en los artículos, ¿no? Y la primera de ellas es el tema de la inteligencia artificial, machine learning y deep learning, y entonces como que ahí quería como explicar la diferencia entre ellas muy rápidamente, porque son tres elementos un poquito distintos, pero muy cercanos, ¿no? La inteligencia artificial engloba todo un área de conocimiento. Dentro de ese área de conocimiento estarían lo que son los algoritmos de Machine Learning, que es un subárea de la inteligencia artificial,
y dentro de los algoritmos de Machine Learning hay un tipo de algoritmo concreto con una arquitectura concreta que sería el Deep Learning, ¿no? Un poco mostrándolo aquí, la inteligencia artificial recoge muchas cosas muy diversas. El Machine Learning es una parte más específica y aquí ahora vamos a ver justo qué es lo que significan estos tres tipos, y dentro de los algoritmos supervisados estaría el tema del Deep Learning. Este era como el primer elemento como a explicar y a diferenciar. Y si nos vamos a Machine Learning, hay como un gran cambio de paradigma en relación a cómo se programaba o cuál era nuestra relación con los computadores, de lo que sería la programación clásica, donde nosotros tenemos unos datos y le decimos al computador unas reglas para que nos dé una cierta respuesta. De alguna manera, mi dato es esta foto del gato y yo le empiezo a poner, los que saben algo a lo mejor como de programación, algunos if, ¿no? Si tiene dos ojos, si tiene colmillos largos, si tiene un pelaje y si tiene bigote, es que esto es un gato. Y lo programo para que cuando yo meta a futuro otra imagen, me diga que eso, si cumple ciertos requisitos, también es un gato, ¿no? En el Machine Learning, nosotros lo que metemos son los datos y las respuestas, y lo que saca de resultado en el proceso son estas reglas, pero son unas reglas que nosotros no vamos a entender, y cuando digo entender es como, en algunos casos, cómo lo traspasamos a lo que sería como nuestro lenguaje convencional, natural, a diferencia del lenguaje que tiene la máquina, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es meterle muchas fotos. ¿Y cuáles son las respuestas? Pues que esto es un gato. Entonces yo meto el foto y le voy diciendo qué es lo que es, el algoritmo aprende y nos va a dar unas reglas internas que son las que vamos a poder usar después para ser predictivos, que es el objetivo, ¿no? En este tema, un sistema de Machine Learning, vamos a necesitar unos datos de entrada, obviamente, un algoritmo, cuáles son nuestras salidas esperadas en aquellos que son algoritmos supervisados, que veremos ahora lo que son, y vamos a necesitar también una buena manera de medir cuánto de bueno es mi algoritmo, ¿no? Nosotros vamos a tener que tener siempre una métrica para saber si mi algoritmo está o no aprendiendo lo que yo quiero enseñarle. Y en el fondo, muy globalmente, en muchos casos, el algoritmo lo que busca aprender es la mejor representación de los datos que me permita diferenciarlos de manera sencilla, ¿no? Entonces, como que estos son mis datos que tienen dos categorías, blancos y negros, y por una transformación de giro y por un desplazamiento del origen, yo sé que los que son mayor de 0 son negros y los que son menor de el x menor que 0 son blancos. Esto es muy fácil o relativamente cuando tengo dos dimensiones, pero cuando tengo 100 variables la cosa se complica. Pero la idea es un poco eso, cuál es la mejor transformación posible para que mis datos se discriminen unos de otros. Entrando un poco en el Machine Learning, hay tres tipos de grandes áreas en esto, ¿no? Las tres grandes áreas son el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Del no supervisado, la cosa sencilla es que nosotros metemos unos datos de los cuales no tenemos etiquetas, no sabemos si son gatos, si son perros, qué son, los metemos en nuestro algoritmo y nuestro algoritmo es capaz como de agrupar algunas cosas entre sí y este sería como el resultado de decir, oye, parece que aquí tengo distintos grupos de cosas. Por eso se llama no supervisado, porque yo no tengo una etiqueta final a la que decirle, oye, es que estos son gatos, estos son perros, sino que el propio algoritmo me dice, oye, parece que aquí hay un grupo, aquí hay otro, pero no sé muy bien qué es eso, ¿no? Por eso es el no supervisado. De lo supervisado es lo mismo, solo que nosotros sí le vamos a dar esta etiqueta. Nosotros, en este caso, es saber si tenemos spam o no spam. Para cada email vamos a decir esto sí es spam, esto no lo es. Por lo tanto, estamos poniendo una etiqueta adicional a lo que es el dato en sí. Y una vez que el algoritmo aprende, él va a poder predecir para un nuevo email que nos llegue si eso es spam o no es spam. Pero en el fondo lo que añadimos es esta etiqueta adicional que la estamos incorporando nosotros. Y por refuerzo hay algunas diapositivas que voy a dejar simplemente por si se quiere tener después la presentación como muy básico. No voy a entrar en el de por refuerzo, pero en el fondo el algoritmo aprende
se utiliza mucho en los videojuegos y en este tema, aprende en función de si va ganando o no. Pero como os digo, en el que nos vamos a quedar sobre todo es en el de supervisado, porque el Deep Learning es un subgrupo de esos que están ahí. ¿Qué tienen en común? Cuando yo seguía preguntándome cómo dar la charla, intentar desenredar todo esto, ¿qué tienen en común todos los algoritmos supervisados? Y entonces decía, hay una metodología para lo que es el entrenamiento que es común para todos los algoritmos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la metodología? Pues que yo tengo unos datos para entrenar, en este caso seguimos con imágenes de gatos y una etiqueta, ¿no? Entonces yo tengo aquí imágenes que serían mi training data y las etiquetas. Claro, yo aquí si solo tengo gatos no tengo nada que enseñar, yo lo que tengo es una multitud de distintas cosas, gatos, perros, lo que sea, y con esto hago que mi algoritmo aprenda. Y una vez que aprende, lo utilizo para nuevos datos, para volverme predictivo. Yo introduzco un dato completamente nuevo a este algoritmo que ha aprendido en base a estos datos de aquí y él me tiene que decir qué es esto, que ha visto que es nuevo, que no lo ha visto nunca, ¿no? Y si es capaz de decir, oye, esto es un gato, es que mi algoritmo ha aprendido de alguna manera a reconocer esta información, ¿no? Este es un poco el marco más global de cuáles serían los 4 pasos que tenemos en todo el proceso de entrenamiento. Y vamos a ir por cada uno de ellos explicándolo muy brevemente para tener simplemente como una aproximación al tema, ¿no? Del primero de ellos, de lo que sería el preprocesado de los datos, solo os pongo un ejemplo. En este caso, que son casos reales de ejemplos de algoritmos que se utilizan mucho para saber si un nuevo algoritmo es bueno o malo, se utilizan ejemplos como relativamente sencillos, ¿no? Entonces tenemos perros y gatos y yo lo que tendría en este caso simplemente sería, por ejemplo, rescalar las imágenes. Todas las imágenes tendrían que tener el mismo tamaño si lo quiero meter dentro de un algoritmo y no podría tener como imágenes distintas. Y la otra cosa que tendría que hacer en este primer proceso es separar en 3 grupos distintos. Un grupo que se llama de entrenamiento, uno de validación y otro de test. Y esto es muy, muy importante y lo vais a ver en los artículos, si leéis algún artículo y lo vamos a ver después. ¿Por qué necesitamos 3 grupos de datos? Pues necesitamos 3 grupos de datos porque por un lado yo tengo que entrenar al modelo y ese va a ser mi grupo de entrenamiento. Mientras que lo estoy entrenando, tengo que validarlo para ver si voy por el buen camino o no. Pero para ver si voy por el buen camino, no puedo usar los datos del entrenamiento porque con esos estoy entrenando al modelo. Entonces yo necesito unos datos distintos para ver si voy por buen camino y cuál es mi mejor modelo final. Y después tengo que tener este grupo test, que son unos datos que nunca ha visto el sistema una vez que ya ha sido entrenado para verificar si él lo está haciendo bien o mal con datos absolutamente nuevos, ¿no? Entonces yo siempre voy a tener que tener estos 3 grupos diferenciados. En relación al entrenamiento y la evaluación de aquí en medio, que sería la parte central y que esto es iterativo, vamos a ver que una de las cosas que hay que hacer cuando estamos en el entrenamiento es elegir el modelo que queremos, ¿no? Y aquí simplemente os dejo la cantidad de algoritmos distintos que existen en Machine Learning. Entonces, uno tendría que intentar identificar para un determinado problema que tiene cuál es el mejor algoritmo y, bueno, hay toda una ciencia por ahí de intentar identificar cuál es el mejor algoritmo que uno requiere para un determinado problema, ¿no? Eso por un lado, que sería como tenemos que elegir el modelo. Por otro lado, tenemos que elegir lo que se llaman los hiperparámetros, y esto también es una cosa como importante a contar, que son aquellos parámetros que yo tengo que seleccionar previamente a entrenar al modelo, ¿no? Y yo intentaba aquí poner, como todos venimos, creo, muchos del área de radioterapia, son el símil como cuando estamos haciendo una planificación inversa. Nosotros tenemos que hacer alguna selección de cosas previo a que nuestro sistema calcule cuál es el mejor plan de tratamiento, ¿no? Entonces, cuántos campos vamos a elegir o cuál es la rejilla de cálculo, etcétera. Algo parecido ocurre con el mundo del training, donde yo tengo que elegir cosas que se llaman hiperparámetros y que van a tener una implicación muy importante en si voy a llegar a un buen
o a un mal modelo. Y esto de elegir los mejores hiperparámetros es algo muy difícil. Es muy difícil porque depende mucho de cada problema en concreto con el que nos enfrentamos. No hay unas reglas exactas de cuáles son los mejores hiperparámetros que yo tengo que elegir previo, ¿no? Y aquí les ponía hay un hiperparámetro que es común en el Deep Learning, que es la tasa de aprendizaje, que es cuánto de rápido intentamos que aprenda nuestro modelo. Y si, me estoy adelantando un poco, pero en el fondo el modelo lo que tiene que llegar es a un mínimo global, tendría que llegar ahí, ese sería como el objetivo. Si yo le pido, mi modelo va aprendiendo muy lento, quizás no llegue nunca, o quizás se quede en un mínimo local y no sea capaz de salir de ahí, pero si yo le doy una tasa de aprendizaje como muy rápida, quizás tampoco llegue nunca porque se salte, porque mi mínimo está ahí. Por lo tanto, identificar estos hiperparámetros, no, como les digo, va a depender mucho de cada caso concreto, ¿no? Necesitamos también, y esto es importantísimo, una métrica de calidad, ¿no? ¿Cómo sabemos que nuestro modelo está aprendiendo en el proceso? Y bueno, aquí les dejo lo que son las matrices de confusión, que se llama, que si en el caso de que tuviéramos que elegir solo entre gatos y perros, por ejemplo, en unas imágenes, tenemos true positive, los verdaderos positivos, los falsos negativos y los falsos y los verdaderos negativos, y con esto puedo hacer como mi matriz y con eso puedo tener algunas métricas de calidad. Esto es fundamental para saber no solo si mi modelo es mejor, para dos cosas, para saber si mi modelo está aprendiendo cuando yo lo estoy entrenando, y el segundo para saber si yo tengo un modelo mejor que el modelo de al lado, el que he entrenado hace 3 días, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre tiene que haber una métrica de calidad de evaluación. Y otra de las métricas, esta es una de ellas y hay más, y también hay que hilar fino cuando uno elige qué métrica de calidad es la que requiere un determinado algoritmo u otro, ¿no? Y otra muy común, pero que está basada en la matriz de confusión, porque aquí tenemos el ratio entre los falsos positivos y los verdaderos positivos, es lo que se llama la curva ROC, que nos permite también identificar cuándo es un algoritmo mejor que otro, ¿no? Si yo tengo un algoritmo que está siendo totalmente aleatorio en su clasificación, estaríamos en esta línea, y a medida que nos acercamos a esa línea de ahí, significa que estamos teniendo un mejor algoritmo. Y lo que hacemos es calcular el área bajo la curva, y a valores más cercanos a 1 significa eso, que tenemos un mejor algoritmo obtenido. Y les dejo también el concepto de cross-validation, que también es algo como importante, porque muchas veces lo que ocurre es que yo no tengo muchos datos para el entrenamiento. Entonces, lo que hago es, esto que les he dicho antes, que tengo que dividir los grupos entre entrenamiento, validación y test, yo lo que voy haciendo es, bueno, tengo tengo mis datos y los divido y hago un entrenamiento tomando, imaginemos que lo he dividido en 10 partes, tomo estos 9 datos, conjunto de datos, perdón, y lo dejo como test y obtengo un valor. Ahora hago lo mismo entrenando, pero dejo el segundo como test, dejo el tercero, etcétera, etcétera, y para cada uno de ellos tengo un modelo y puedo calcular cuál es el error promedio, cuál es la desviación promedio, etcétera, porque también es muy importante intentar identificar si la importancia de un dato concreto o de los datos que estoy utilizando para entrenar, ¿no? Cuánto de variable en mi algoritmo, en el aprendizaje, en función de los datos de entrada que yo le estoy dando. Lo vamos a ver ahora porque hay un elemento que ese sí es como único casi y muy importante que conversaremos ahora, ¿no? Una vez contado como estos 4 puntos, ¿cómo se realiza en sí el proceso? Bueno, pues la idea en sí, globalmente hablando, la idea es muy parecida a la dosimetría inversa, por lo tanto eso, como que si estamos como en el área de radioterapia, hay muchas cosas que son muy comunes. Tenemos que encontrar, el objetivo es encontrar el mínimo global de una función objetivo, y en ese proceso es donde yo tengo que ir entrenando al modelo para que ojalá lleguemos a ese mínimo. El modelo se va a ir entrenando metiéndole datos, ¿no? Entonces yo voy a ir metiéndole datos al modelo una vez que yo he elegido un determinado modelo, y los datos los voy a meter en lo que se llama épocas en este caso, y meto la primera, que son mi conjunto de modelos, calculo cuál es la exactitud que tengo en el modelo, vuelvo a meter más datos, calculo.
En este caso, un buen modelo significaría que yo voy siempre subiendo, a medida que estoy metiendo más datos, yo voy subiendo en la precisión que obtengo. Y en este caso es la función objetivo, que como les digo siempre tiene que buscar un mínimo, pero ambas gráficas coinciden en el significado, solo que esto es precisión y esto es la función objetivo. Un concepto fundamental es el underfitting, overfitting de los modelos. Y aquí voy a intentar como parar un poquito más. Nosotros tenemos un conjunto de datos aquí, ¿no? Imaginemos este caso, lo mismo perros y gatos. Tenemos algunos que son verdes y otros que son estrellas moradas. Y lo rojo es mi modelo, ¿no? ¿Cuánto está aprendiendo mi modelo? Y yo lo que tengo que tener, mi objetivo es conseguir un modelo que diferencie lo mejor posible cuando tengo gatos de cuando tengo perros, ¿no? Si mi modelo fuese esta línea, sería un modelo como bastante malo porque dejaría a este lado de aquí cosas que realmente, imaginemos que las estrellas son perros, pues los perros yo tendría que saber identificarlos correctamente y si en la línea sería que todo lo que está para arriba es gato y entonces ahí estaría identificando mal. Por lo tanto, yo tendría un underfit, que diría, ¿no? Como que mi modelo no está bien entrenado del todo, no estoy teniendo un buen entrenamiento. Aquí tengo un modelo óptimo porque de alguna manera he conseguido que mi algoritmo aprenda que la línea que mejor separa los perros de los gatos va por ahí, ¿no? Y significa que es verdad que en algunos casos voy a etiquetar mal, pero si son pocos los casos no es mayor problema. Yo siempre voy a tener una incertidumbre asociada en mis datos, por lo tanto no es algo que yo tenga que ir a buscar el 100%, pero de alguna manera estoy siguiendo esta frontera de separación. Estaría en el caso óptimo de aprendizaje. ¿Cuál es el overfit? Bueno, yo aquí tengo que mi modelo ha aprendido a separar absolutamente los perros de los gatos, ¿no? Los círculos de las estrellas. Y es como, yo tengo un modelo estupendo para mis datos de entrenamiento, pero no, si voy a ver un dato nuevo, yo no voy a ser con este modelo de aquí, estoy siendo tan específico con los datos de entrenamiento que estoy haciendo un overfit, estoy siendo demasiado preciso con mis datos de entrenamiento. Este equilibrio entre no quedarnos cortos y no pasarnos es lo que hace que uno tenga que ir identificando cuando un determinado modelo ha sido suficientemente entrenado y decir, ahora paramos el entrenamiento, ¿no? Esta es la misma idea. En el fondo, si ven, estos son mis datos generados, los puntitos, la línea azul es el modelo, este es un mal modelo porque no voy siguiendo, este es un modelo que está bastante bien porque lo voy siguiendo y este es un modelo muy malo porque, como ven, va pasando exactamente por todos los puntos y entonces estoy haciendo el overfitting. Aquí se los muestro en este mismo concepto en la parte del entrenamiento en sí. Como les digo, las épocas significan en la parte de entrenamiento que yo estoy metiendo más datos. El rojo son mis datos de entrenamiento y el azul es este grupo que hemos dicho que es de validación, ¿no? Yo dejo un grupito aparte de datos que voy a ir viendo cómo se va comportando el modelo aprendido con este grupito aparte. Bien, en mi entrenamiento, como vemos, el modelo sigue aprendiendo porque cada vez tiene más precisión y es como, uy, yo estoy teniendo un modelo que cada vez es más preciso. Bien, pero en estos datos de validación del modelo yo ya he llegado a un tope, yo ya no estoy aprendiendo más. Cuando uno descubre o cuando uno identifica este tipo de discrepancias, cuando uno dice, oye, aquí tengo un overfitting porque estoy haciendo que mi modelo cada vez aprenda mejor, pero solo los datos de entrenamiento, que no es lo que uno requiere porque uno busca un modelo que generalice lo mejor posible, ¿no? Y por último, la gran pregunta es, ¿cómo son las predicciones sobre datos nunca vistos? Y esto es muy importante, siempre tengo que dejar mi grupo test para ver cómo son esas predicciones, ¿no? Y sería esta última parte de aquí, donde yo ya tengo mi modelo entrenado, yo el modelo ya está entrenado, ya es una caja negra, le meto nuevos datos y él me dice, esto es un gato, esto es un perro o esto es lo que sea, ¿no? Lo repito, siempre datos que nunca hayan sido vistos. Entonces, yo miro un modelo, si el modelo va bien en el grupo test, digo que es un buen modelo. Si en el grupo test no va bien, puede ocurrir dos cosas.
que tampoco vaya bien en el grupo training y entonces le he hecho un underfitting, no lo he entrenado suficientemente, o que lo que ocurra es que en el grupo training lo estoy entrenando muy bien, pero en el test no, y entonces lo que tengo es el overfitting, ¿no? Esto siempre hay que tenerlo, como les digo, muy presente. Y después de contar como esta parte, en su momento cuando hice la PPT, que fue hace un par de días, que fue cuando la dejé cerrada, dije voy a irme a estos 3 artículos originales para ver si hay algunos elementos que ya pudiéramos identificar, de decir, bueno, si uno lee esto, ya hay ciertas cosas que ya podría entender de alguna manera, ¿no? Y decía, bueno, en uno de los artículos dicen que ellos usan 195 pacientes, 25 para verificación y 50 para test. Por lo tanto, aquí hay 75 que no forman parte de la parte de entrenamiento, pero como ven, estos números están relacionados con tener mi grupo de entrenamiento, mi grupo de validación que hemos llamado nosotros y mi grupo test. Y por otro lado, en otro de los artículos hablan de la curva ROC, que es una forma, como les digo, de identificar si yo tengo un buen algoritmo cuando los comparo, porque muchos de los artículos intentan comparar con otras situaciones previas o con otros algoritmos, etc. Por lo tanto, al menos alguna cosita ya podríamos identificar ahí. Una vez visto como esta parte general de lo que comparten todos los algoritmos supervisados, solo les voy a dejar que a su vez los algoritmos supervisados tienen, como hemos visto antes, varias subclasificaciones, de las que voy a pasar muy rápido. Un algoritmo súper útil para muchas cosas, porque además tiene, para los humanos es muy fácilmente entendible lo que está ocurriendo ahí, son lo que se llaman los árboles de decisión, donde lo que aprende el algoritmo es hacer las mejores preguntas en función de las variables que tiene. Yo le meto un montón de variables y le identifico, en este caso es un tema bancario, a quién decidí no darle un préstamo y a quién decidí sí darle un préstamo. Y con todo eso metido, el algoritmo es capaz de hacerse las preguntas mejores para poder llegar a lo mismo, de tal manera que cuando llega un nuevo dato no visto, él nos dice ofrécele un préstamo. ¿Por qué? Porque respondió que sí así a esto. Por eso digo que es un algoritmo que es muy fácilmente entendible para el humano, ¿no? Hay un segundo tipo de algoritmo de los supervisados, que es el Support Vector Machine, que no voy a entrar en él porque eso se escapa mucho, y quiero llegar como al tercero, que sería esta famosa, el Deep Learning o el Deep Neural Network, que vamos a ver un poquito más en detalle qué es exactamente, ¿no? Esto es un algoritmo en Deep Learning, y un algoritmo en Deep Learning tiene un nombre así como que, claro, suena como a mucho, pero en el fondo es una arquitectura determinada de, ahora vamos a ver someramente de qué, pero estos son los datos de entrada y esto es mi salida, mi output. Y en el medio hay muchas cosas que se llaman como neuronas, que están formadas al final por funciones y por coeficientes. ¿Qué tienen en común para que se llame neurona? Para mí, la forma, exclusivamente. Como que tiene una parte de entrada, una parte central y una parte de salida, es lo único que yo puedo identificar como común. Todo lo demás, en el fondo, estos son parámetros de entrada. Estos son parámetros que hay que optimizar durante el aprendizaje. Aquí hay una función que se llama un tipo de función, está la función de activación y después tengo mi salida. Y esto ocurre en cada uno de estos circulitos, ¿no? Muy rápidamente, por pasar por cómo hace el sistema, yo meto un dato y en cada una de estas capas van ocurriendo distintas cosas y tengo distintos tipos de capas, ¿no? No vamos a pararnos en ello, pero finalmente lo que tengo aquí son unos valores que, imaginemos que yo estoy metiendo letras, me darían cuál es la probabilidad de que sea una A, cuál es la probabilidad de que sea una B, una C, y lo que haría sería quedarme con el número más alto para decir la probabilidad más alta. Yo identifico esa probabilidad más alta con la letra con la que estoy asignando, ¿no? Pero básicamente es eso. Porque en el fondo una imagen o cualquier dato, yo puedo puedo convertirlo en números, ¿no? Entonces, como que esto que es una imagen lo convierto en números, voy haciendo transformaciones y termino decidiendo si esto es una ciudad o una playa, y esta etiqueta es la que le pone el humano, ¿no? Por eso es supervisado para decir, mira, esto es una playa, esto es una ciudad o esto es cualquier otra imagen.
es la misma idea, lo ponía como en distintos gráficos para que se entienda un poco la idea. Yo meto información, la voy transformando y tengo una probabilidad de salida de una cierta etiqueta. Y el entrenamiento es obtener cuáles son los valores de todos los parámetros que están ahí dentro metidos en el cálculo y que, como les digo, es una caja muy negra, ¿no? Nosotros definimos la arquitectura, pero después el proceso no, es muy difícil de comprender y ya van a ver por qué, que lo que sabemos es que dan buenos resultados si lo medimos así, ¿no? Esta me la paso y les dejo también el tema de arquitecturas posibles dentro del Deep Learning. Y ahí les dejo una gráfica de la cantidad de arquitecturas posibles que tenemos, que también forma parte de cuando uno se enfrenta a un determinado problema, cuál es la mejor arquitectura de mi modelo cuando estoy haciendo como aprendizaje. Y les pongo 3 ahí que son como bien importantes, la CNN, la C de convolutional, de convolución, porque son redes neuronales convolucionales y que se utilizan muchísimo para el tema de imágenes, cuando estamos intentando hacer clasificación de imágenes. Las RNN son las R de recurrencia y se utilizan mucho para texto, porque muchas veces el significado para traducciones, etcétera, reconocimiento de voz, porque muchas veces en un texto necesito, el significado de una frase puede estar, es una suma de cosas que pueden ocurrir al comienzo, a mitad y al final de la frase, por lo tanto tengo que convertirme en recurrente. Son redes neuronales que no solo van hacia adelante en la información, sino, no sé si se ve ahí, vuelven a sí mismas, ¿no? Como que se vuelven recurrentes, y las que se llaman FCN, que son de full connected, que se utilizan mucho para clasificación y que hay veces que uno mezcla en un determinado algoritmo final, en una arquitectura, CNN con FCN, etcétera, ¿no? En función del ejemplo. Pero finalmente uno tiene que elegir una arquitectura de unión entre esto que hemos llamado las neuronas. Y hay algo que nos ayuda, porque como les comento, el problema fundamental es el overfitting, que nos ayuda a reducir el overfitting en el deep learning, que es el método de dropout, que se llama, que es que yo voy a entrenar a mi modelo, pero no siempre voy a estar entrenándola con todas las neuronas en activo, ¿no? Yo entreno el modelo y en algunos casos dejo fuera estas 3 y en otros casos dejo fuera esa, para no hacernos dependientes de neuronas en concreto, ¿no? Para que algunas neuronas no aprendan muy bien determinada información, yo las voy quitando y poniendo durante el proceso del entrenamiento. Yo lo identifico mucho como cuando uno en el trabajo genera un proceso y tiene que hacer que ese proceso funcione aunque tengamos licencias, vacaciones, etcétera, y entonces tiene que conseguir que todo el mundo sepa cómo realizar el proceso y que no tengamos solo a una persona, que si esa persona se marcha, el proceso se caiga, ¿no? Esto en el fondo es como se lo dejaban imágenes la idea general, ¿no? El entrenamiento de los datos, aprende, generamos un modelo y con ese modelo generado nos vamos a la parte de inferencia, ¿no? Metemos datos nuevos al modelo y vemos cuál es la predicción. Y ahí me volví a preguntar si con todo esto que les contaba en estos 3 artículos originales que usé, podríamos entender alguna cosa más, ¿no? Y ahí, bueno, pues de alguna manera podíamos entender qué significan o dónde están más o menos clasificados algunas de las cosas que estamos contando, ¿no? El CNN, que son las redes convolucionales, o las que son full connected, etc. Les voy a contar, porque claro, yo les reconozco que no tengo experiencia de Deep Learning en radioterapia, pero sí tengo como experiencia en Deep Learning en otro tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, les voy a poner un caso real que este es un artículo de 2019 para intentar identificar glaucomas, ¿no? Y el objetivo era replicar los resultados del artículo en el computador, en mi computador personal, ¿no? Entonces, en el fondo, yo lo que tengo es imágenes que tienen glaucoma e imágenes, perdón, aquí, que tienen glaucoma e imágenes normales. Y quiero entrenar un algoritmo que me sepa identificar cuando meto una imagen nueva si esa imagen es un glaucoma o no lo es. Aquí en el artículo viene como el listado del número total de imágenes que se tienen, etcétera. Siempre hay que separar, como les digo, entre grupos, el grupo de entrenamiento, el de test y el de validación. Elegimos cuál es la arquitectura y en esta arquitectura se elige esta en concreto y se tienen que elegir los hiperparámetros, y esta arquitectura concreta elegida, que es la que vamos a entrenar,
tiene, y les pongo ahí, 23 millones de parámetros. Entonces, por eso les digo que es una caja negra que no tiene capacidad de que sepamos qué está ocurriendo en el proceso interno, porque no hay manera de saber explicar 23 millones cuál es el valor concreto de 23 millones de parámetros, ¿no? Entonces, esto es lo que entrenamos introduciendo datos y vamos primero etiquetando cuáles son los datos de salida, esto es glaucoma, esto no lo es, esto sí, esto no, y cuando tenemos el modelo entrenado, vemos con datos nuevos cuánto de bien o mal está funcionando, ¿no? Para eso hay una cosa súper interesante que también les dejo porque lo leerán algunas veces si leen más artículos del tema, que es el transfer learning, que es que muchas veces esta red, esta arquitectura, es una arquitectura que está en Internet. Se llama la EfficientNet V0, que fue entrenada con cerca de 1 millón de imágenes, pero de imágenes muy distintas, para otra cosa completamente distinta, y se entrenó. Bien, pues uno puede utilizar ese modelo entrenado para este conjunto de imágenes, que eran 1000 tipos de imágenes distintas. Había perros, había gatos, había farolas, había mil objetos distintos para entrenar. Puede utilizar esta red ya entrenada y meter sus datos nuevos, que no tienen nada que ver, reentrenarla y utilizarla para este caso concreto. Eso es lo que se llama transfer learning y ayuda muchísimo porque no partimos de cero cuando estamos entrenando, partimos de cosas que ya han sido entrenadas y que aunque han sido entrenadas para otras cosas, resulta que son útiles para el caso concreto que estamos viendo, ¿no? Esto fue lo que se utilizó aquí, se utilizó el transfer learning cuando se hizo el ejercicio y como vemos aquí, nosotros tenemos la parte de entrenamiento que de a poco va subiendo en lo que sería nuestra métrica, es cada vez más cercano a 1, y eso sería la validación, el grupo de validación, pero como les comento, esto es en el proceso de entrenamiento. Mientras que yo voy metiendo cada vez más datos, él va cada vez mejorando cómo lo está realizando. Y los datos al final, no es que yo cada vez tenga más datos. En la época 40 estoy metiendo los mismos datos que en la 1 o en la 2, pero lo estoy metiendo en una situación distinta porque mi algoritmo ya se ha movido por ese espacio de soluciones, pero en el fondo yo sigo teniendo en este caso 1700 imágenes. Entonces yo meto 1700 aquí, 1700, lo voy entrenando y él va mejorando a medida que yo metiendo, pero en muchos casos los mismos datos, pero como les digo, en otro momento del proceso de entrenamiento, ¿no? Yo ya paro aquí, digo, uy, yo parece que tengo un buen modelo, porque en el caso de la validación, del grupo de validación, es capaz de obtener un 90% de precisión, pero tenemos que irnos al grupo de test. Y para eso nos vamos como a nuestra matriz de confusión y vemos cuánto de bien en este grupo nuevo el sistema ha entrenado. Y como vemos, nos hemos dejado algunos falsos negativos y positivos, pero tenemos un muy buen resultado. Esta es la metodología en general con la que se realiza un proceso de entrenamiento, ¿no? ¿Qué tecnología fue necesaria? Y esto también es como algo importante para la reflexión final que ojalá hagamos en conjunto. Bueno, pues conocimientos de Python y a través de Google Colab, que disponibiliza hardware. Eso fue lo que se necesitó y como que aproximadamente en 2-3 horas, una vez que se tiene todo el paso previo, se hace el entrenamiento de el modelo, ¿no? Bien, una vez que les he contado como esta parte y me quedan estos 10 minutos, creo que voy a cumplir lo de los 45. ¿Dónde podemos aplicar todo esto en radioterapia? En este caso concreto, ¿no? Y ahí sí me fui a mirar los distintos artículos que había. No voy a pasar por todos, obviamente, solo voy a dejar las pinceladas de lo que más se repite y lugares donde se puede utilizar fusión de imagen, segmentación de GTB, CTB, órganos de riesgo, autoplanning y predicción, predicción de cuánto de eficaz va a ser mi tratamiento y la predicción de los efectos secundarios que se pueden tener. Perdón. En algunos casos, el Machine Learning no va a añadir nada nuevo. Es decir, nuestros algoritmos de fusión de imagen o de segmentación automático, ya hay una línea abierta que no es de Machine Learning, pero que parece que añaden velocidad. Se puede hacer fusiones como en 3-4 segundos. ¿Por qué? Porque el entrenamiento yo lo he hecho previamente. El tiempo largo es para entrenar, pero una vez que yo lo tengo entrenado, lo único que hago es meter un nuevo dato
y ver lo que me está diciendo mi algoritmo, ¿no? Pero de alguna manera, algunos dicen en algunos artículos que es más preciso, etcétera, pero estaríamos como teniendo cosas que ya existen, pero de una nueva manera. En predicción de dosis me parece como súper interesante estos modelos nuevos que están saliendo, ya les voy a mostrar el que me pareció más interesante de todo, y obviamente poder predecir la eficacia del tratamiento y los efectos secundarios que puede tener un tratamiento antes de darlo. Creo que ahí hay un campo grande. Claro, yo empecé en 2002 en radioterapia con las tablas de Mami, y ahí los efectos secundarios era lo que la tabla nos iba diciendo. Después pasamos al quantum, pero tener como la mayor información posible de los efectos secundarios que puedan existir, eso es súper útil, ¿no? Como les digo, este es uno de los artículos que me parecen más interesantes, que es para predecir la dosis, ¿no? Y en el fondo, el algoritmo se entrena metiendo el tag y los contornos que se han pintado, y mi target, en este caso, en vez de gatos y perros, es mi distribución de dosis, ¿no? Esta es mi salida, y esa salida yo la tengo que meter para todo lo que es el conjunto de entrenamiento. Y una vez que yo enseñe al algoritmo, esto es lo que yo ando buscando para el grupo test. Entonces, a futuro, yo lo único que hago es meter el tag, meto los órganos de riesgo, y él me va a decir cuál es la dosis. ¿En base a qué? En base a los datos que he metido previamente, que son los de mi institución o los de mi tipo de paciente, etcétera, ¿no? Como les digo aquí, para entrenar al modelo yo tengo que meter el tag, los contornos, y la dosis sería mi target. Entreno al modelo, lo valido, y después lo único que hago es meter solamente el tag y los contornos, y obtengo una predicción por el modelo ya entrenado. Ellos dicen en el artículo que tardan como 24 horas en entrenar el modelo, y después, una vez que lo entrenan, cuando meten la información tardan 4 segundos en obtener perdón, cuál es el valor de la dosis predicha, ¿no? Y lo comparan en el artículo con una metodología que ya existe del Rapid Plan, ¿no? Como de esta tecnología que ya está en curso y que no es exactamente Deep Learning, ¿no? Bueno, aquí hay otro que también es bien interesante, donde el objetivo es: mi dato de entrada es una resonancia magnética, y mi entrenamiento es mi tag. Y lo que yo intento conseguir es que a futuro, cuando yo meta una resonancia magnética, él me genere un pseudo-tag. Es decir, que él sepa aprender cómo transformar una resonancia magnética a un tag en algo que se llama una red convolucional de convolución de, encoder-decoder. Entonces, estas son como las distintas capas que les comentaba, y esto es lo que tiene que aprender el sistema. Por lo tanto, para todo lo que es treatment planning con resonancia magnética, uno podría a futuro pensar que no es necesario hacerle un tag, porque con Machine Learning somos capaces de, con la resonancia, aprender esos pseudo tags, ¿no? Aquí dan como los resultados, y las últimas que les dejo son como, es un artículo más como general de en qué se puede aplicar el Machine Learning. Es bien interesante, y como les digo es como reciente. Identifican como estas distintas áreas donde se pueden utilizar, como les comentaba, y en este de cómo está emergiendo la inteligencia artificial también les dejo un poco cuáles son las distintas áreas donde intervienen tecnólogos médicos, físicos, oncólogos radioterápicos, etcétera, y donde podría intervenir la inteligencia artificial a futuro, ¿no? Colaborando con el resto de personas que están en el proceso. Y les dejo también, como les decía, quería dejarle como algunas gráficas por si quieren mirar alguna información a futuro de esta típica curva, como cuando se implementa nueva tecnología, y aquí hay como 3 cosas implementadas en la misma curva. No puedo verlo arriba porque me está tapando, pero en el fondo el triángulo está relacionado con no, está aquí abajo, con Monte Carlo, la implementación de Monte Carlo, que a partir del 2000 ya se empezaron a implementar en los TPS, y 2006 ya como en uso clínico cada vez más. Cuando empezamos a utilizar el IMRT, cuáles son como esos pasos que tuvimos, y en 2008 en adelante empezó a ser como cada vez más amplio,
Intentan poner como el tema del deep learning también, que como se ve es mucho más reciente, 2014, 2015, este periodo de aquí, y que hacen una proyección como que estamos en la época donde el deep learning empezaría a tener como algunas aplicaciones clínicas, ¿no? Y les dejaba, yo cuando me ponía a pensar, digo, ¿qué me imagino que podría ser a futuro, ¿no? A futuro podría ocurrir que el día que le realicemos el TAC al paciente de planificación, automáticamente se generan los contornos, porque ha aprendido a generarlos, automáticamente genera también cuál es la dosis que va a llegar a esos contornos, porque ha aprendido en función a planificaciones previas, cuál es la planificación que se va a conseguir en ese centro, con esa distribución va a poder calcular cuáles son los efectos secundarios y también la eficacia del tratamiento si añadimos además otros biomarcadores o marcadores genéticos, y todo esto lo va a poder hacer sin intervención humana y quizás en menos de un minuto, ¿no? Y quizás lo que más tarde es el TAC en hacerse. Para ello, la tecnología ya está. Con Python y con un hardware que te lo permita, ya estaría. Falta como la parte de implementación en sistemas, o que cada centro decida construir su caminito como para construir este aprendizaje automatizado. Y aquí les dejaba también esto que no me quería olvidar, porque muchas veces, por ejemplo, para saber la eficacia de tratamiento, claro, muchas veces nos quedamos con variables locales que son las que controlamos, qué dosis le hemos dado, lo que sabemos, ¿no? Pero cada vez también hay más artículos que intentan meter otras variables que posiblemente tengan importancia, y hay todo una línea de investigación en relación al tema del genoma, un atlas del genoma en el cáncer, que también posiblemente en un futuro podría añadir para que el sistema aprendiera a identificar cuáles son la eficacia de los tratamientos en función de no solo los parámetros más locales de radioterapia, sino de otros parámetros que a lo mejor ahora no los tenemos como incorporados, ¿no? Pero en el fondo, hacia aquí podríamos, yo creo que se va a ir tendiendo a caminar hacia este lado, porque sería súper útil para el oncólogo radioterápico tener una idea, porque claro, la dosis no es la dosis que predice, va a ser la dosis aproximada, pero si ha aprendido bien, bastante bien aproximada, es decir, mira, con este paciente puedo conseguir esto, ¿qué hago con él? ¿No? Entendiendo que el Machine Learning en nuestra área va a servir como un apoyo en la toma de decisiones, fundamentalmente, aunque también va a hacer que haya algunas tareas rutinarias que se reduzcan, y se reduzcan mucho en tiempo, puede servir para estar en otros lugares en la toma de decisiones, que es lo que me parece como más importante, ¿no? Ya acabo, creo que voy justo en tiempo. Les dejo a ustedes verificar si tomaran un artículo del área Deep Learning dentro de radioterapia, con lo que les he contado, entenderían un poquito más, no digo todo, me he dejado algunas cosas en el tintero, pero al menos les serviría para tener esto que comentaba al comienzo, un cierto idioma, que es lo primero para poder meterse en un área tan nueva como esta, ¿no? Y en caso de que no, al menos van a poder, si encuentran algunos chistes fomes en internet, van a poder entenderlos de alguna manera. Entonces, con eso sería la otra forma de quedarme tranquilo de que esta charla ha servido como para algo. Y hasta aquí, muchas gracias. ¿Cómo dejo de compartir? Espérate. Aquí. Eso es. Listo. Estaríamos. Súper, pues, excelente. Ahora dejo abierta la palabra. Si alguien que quiere hacer alguna pregunta. Incluso no tiene por qué ser pregunta, sino reflexión, ¿eh? Es decir, sería súper bueno como escuchar, ¿no? Aprovechemos el espacio para esto que es tan nuevo, tener como feedback de... Yo tengo una pregunta. Sí. Hola, muy buenas noches. Sobre la curva
que se veía que había un pic de MRT y también de Monte Carlo y luego una bajada. Había ¿Sí? un círculo, un cuadrado y no me acuerdo el otro. ¿Sí? ¿En los tres sucesos siempre hay una bajada o No se tiene vio que por, siempre? no, no tiene por qué. En esta gráfica solo había la bajada en la parte de IMRT y la bajada significa cuando uno encuentra accidentes, errores, etcétera. Entonces, como que en una nueva tecnología siempre puede ocurrir que haya una parte de todo lo que no hemos, todo lo negativo que tiene esa tecnología asociada, que muchas veces lo aprendemos cuando, cuando lo hemos puesto en práctica, ¿no? Pero no tiene que ocurrir en todos los casos. Pero es una gráfica que se usa a veces de que no cuando uno implementa tecnología no siempre es todo como hacia arriba, sino que en algunos casos puede tener como esta parte que frene a la tecnología porque hay accidentes en nuestro caso, incidentes, etcétera. Seguramente ahí hubo reparaciones y luego se mejoró la técnica y volvió a repuntar. ¿Eso? Entiendo que sí, claro, como que en la IMRT los primeros usos también puede llevar como a identificar que había algunos elementos que no estaban del todo bien controlados y cuando eso se soluciona volvemos a la etapa de implementación y ya de implementación como más comercial, ¿no? Vale, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta o reflexión? ¿Mm? ¿Han entendido algo de lo que, para mí, como les decía, es la primera vez que cuento algo de Machine Learning? Me ha gustado mucho preparar la charla porque, claro, yo llevo como 2 años y medio ya que estoy fuera de radioterapia, entonces como que ha sido recordar y ver si era capaz de entender un artículo de radioterapia y Machine Learning, ¿no? Como que en ese sentido, para mí ha sido como muy entretenido poder prepararla, el tema. Y creo que para mí sobre todo es, si ustedes tienen alguna curiosidad de tomar un artículo de Machine Learning, y va a haber cada vez más, les digo, esto creo que ha venido para quedarse, que puedan tener algunos elementos para identificar de qué se está hablando, ¿no? Entendiendo un poco cuál es el proceso completo. Yo tengo una pregunta, aprovechando la oportunidad. Frente a todo este aprendizaje tecnológico, bueno, y en cuanto a los algoritmos, decisiones, ¿qué nos depara a nosotros el futuro? ¿Cuál va a ser nuestro papel? ¿Mm? Eso es una pregunta, porque en el fondo dice, bueno, al final todo esto va a ser tan automatizado que, bueno, vamos a ir dejando de requerir las decisiones humanas. ¿Mm? No sé. Claro, hay una primera parte de entrenamiento. El entrenamiento sí o sí es humano. Es decir, como que y es humano y es muy local. Hay muchos problemas, o uno de los grandes problemas es que cuando yo entreno algo, ¿cuánto de lo que yo he entrenado te puede servir a ti? Imaginemos que yo genero un modelo de entrenamiento en el INC y se lo paso a la FAL. ¿Cuánto lo puede usar la FAL sin que haya sido entrenado con los datos propios de la FAL? ¿No? Como que imaginemos que hay una variable que hace que los datos de la FAL sean un poco distintos a los datos del INC y que haga que no sirva ese modelo de entrenamiento, ¿no? Entonces, como que en ese sentido hay, porque el TAC se hace con una técnica distinta. Por ejemplo, ¿no? Como que el kilovoltaje que usamos en la FAL es distinto del que se usa en el INC y eso hace que mi algoritmo, como ha sido entrenado con el kilovoltaje X, no lo aprenda también cuando lo llevo al otro lado. Por lo tanto, hay un primer elemento donde yo creo que tenemos que convertirnos en supervisores de tecnología. Cada vez más vamos a ser supervisores de que la tecnología funciona correctamente. Nos va a quitar muchas tareas tediosas. El contorneo, claro, bueno, hablo como un viejo, pero en 2002 yo tardaba en planificar un cabeza y cuello 1 día y medio, porque no había no había hardware y había como que cortar a 40 grados, eso, como que los electrones, etcétera. Eso ahora se hace en 15 minutos, hay gente que hace un BIMAT de cabeza y cuello, ¿no? Pero aún así se ha seguido requiriendo personal para eso, no ha terminado con el personal dedicado. Lo que sí creo es que va a haber una transformación del tipo de profesional, porque va a haber una necesidad de gente que entiendan los procesos muy bien,
que colaboren muy bien unos con otros, porque lo que son las tareas en sí las va a realizar la máquina muy posiblemente, ¿no? Y que siempre tenga un ojo a este elemento de mi máquina puede estar equivocándose o cuánto de válidos son el entrenamiento que estoy haciendo para cualquiera de las máquinas. Y después hay un segundo elemento. Yo he estado en 8 hospitales, es algo compartido por todos sitios, todo el mundo dice que no tiene tiempo nunca para nada porque está saturado de tareas, entonces esto no vendría a quitarnos profesionales, sino como a permitir que viviéramos un poquito menos acelerados, ¿no? Pero ese término medio entre menos acelerado y que me quite el trabajo, claro, es una delgada línea. Igual que el underfitting y el overfitting es una delgada línea, eso también. Yo creo que nuestra generación no va a vivir que la nueva tecnología elimine trabajos, tal como los concebimos en radioterapia, por ejemplo, pero sí a futuro yo creo que va a transformar el perfil del profesional o lo que tienen que saber los profesionales, pero no solo saber, sino también qué tipo de cualidades tienen que tener los profesionales, ¿no? Yo creo que eso va a ser distinto. Y una cosa, yo lo comento mucho en radioterapia, quienes tienen más asegurados son los que ponen al paciente en máquina, casi. Porque por ahora no hay nada que lleve al paciente, lo meta en la sala, lo tumbe, lo tranquilice, lo acompañe emocionalmente en un proceso tan complicado como ese. La toma de decisiones, yo creo que ahí sí se puede intervenir mucho, pero en el trato con el paciente eso lo tienen más asegurado. Y después creo que va a servir mucho esta tecnología para resolver disputas entre varios médicos que tienen diferentes opiniones y que uno dice, bueno, veamos qué dice el Machine Learning de este entrenamiento que hemos hecho, qué información adicional nos está aportando y, por ejemplo, para dosimetría va a ser súper útil para decir hasta dónde puedo llegar yo en una dosimetría, porque si ya me dice la dosis a la que puedo llegar, yo ya puedo orientar después cuando haga la planificación inversa en llegar ahí. Hay muchas veces uno nunca sabe cuándo parar, ¿no? Cuando uno está haciendo una dosimetría inversa es como, ¿dónde paro? El médico pide lo máximo al tumor y ojalá 0 a órganos de riesgo. Bien, eso lo sabemos todos, pero ¿hasta dónde puedo llegar si ya tengo un algoritmo que me dice, mire, según la experiencia de su propio centro, sus dosimetristas llegan hasta aquí? Bien, pues ya tengo un punto de partida que me permite identificar si puedo mejorarlo o no. Por lo tanto, creo que va a ser una herramienta con la que se va a convivir, al menos inicialmente, bastante bien, sin eliminación de puestos de trabajo. No pienso en el siglo XXII si llegamos, ¿no? Como que en los próximos años, 10, 20, 30 años, no creo. Ahí había otra mano levantada. Cecilia sí nos levantó la mano. Cecilia, si quieres. Ahora sí. ¿Sí? Ahí sí. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Sí. Mira, tenía una duda. En relación a la utilización, digamos, ya sea más bien comercial o ya más avanzada del sistema, yo tengo entendido que se han ido desarrollando algunos sistemas de Machine Learning para imágenes diagnósticas, mamografía y eso. Yo no sé si están en aplicaciones comerciales ya o en qué proceso va eso, porque ahí yo creo que está un poco más avanzado. ¿Saben algo al respecto? Si eso ya está, digamos, disponible o va a estar en el corto plazo. No lo sé. Es decir, habría como que hacer una búsqueda, posiblemente sí, porque es algo relativamente fácilmente entrenable, ¿no? Tengo Claro. muchas imágenes y puedo decir microcalcificación sí, microcalcificación no. Yo tengo mucha experiencia, tengo muchas cosas ya digitalizadas, ¿no? Como que tengo mucha imagen, mucha mamografía digitalizada para entrenar. Lo que no desconozco es si existe ya en un software concreto, pero posiblemente sí. Pero ahí si alguien lo sabe, que lo comente, la verdad. Yo he escuchado ya que al menos en lo que son TAC de tórax, hay software que ya están capacitados para poder determinar lo que son linfonodos, nódulos o diferenciarlos de vasos y decirte si es que son malignos, benignos, eso sí. Y yo quería también comentar algo más. Ahora me cuadran muchas cosas. Como por ejemplo, años atrás comenzaron a ver estas competencias de dosimetrías con una empresa que se llamaba Pronode, ¿ya? Entonces, te decía, bueno, ¿y cuál es la idea en el fondo de tener esta competencia? Ahora resulta que Pronode ahora está ofreciendo, Elekta se apropió de Pronode
y lo está ofreciendo como centro de Machine Learning. O sea que Ah. agarraron todos los datos y nos juntaron con nosotros. Venga, entonces sí, y así con varias otras cosas, o sea, con decisiones, con los contorneos. De hecho, Alan Martínez me comentaba acerca de ya hay una empresa que ya te ofrece vía web contorneos automáticos. Y si tú tienes alguna duda, o sea, o me refiero, o quieres cambiar alguna cosa, tú le mandas tu inquietud y ellos te lo arreglan. O sea, hay todo un mundo por delante. Eso. No sé si Había alguien otra, más quisiera. había otra mano levantada, Ahí, Felipe Ignacio Albornoz. Felipe. Sí, hola, Hola Felipe, ¿cómo estás? tanto tiempo. Sí. Quería comentar nada más que he sabido en radiodiagnóstico que para el tema de la predicción del COVID en tomografía, ahí también había un trabajo de Machine Learning. Eso. Claro, yo asumo que sí, porque en esa parte ya está. En radioterapia hay algunas complicaciones más porque hay que predecir, por ejemplo, distribuciones de dosis, no etiquetas que sean tiene o no tiene algo. Entonces, como que tiene cierto grado de complicación y después eso integrarlo en el software también tiene su grado de complicación, ¿no? Convertirlo en comercial. Una cosa que yo quería como recalcar, que no sé si lo he hecho, es como tecnológicamente ya podríamos hacer esto. Voy a poner 1000 millones de comillas, relativamente fácil. Es decir, yo tengo los datos y en radioterapia nuestros datos están sobre todo computerizados, digitalizados, tengo imágenes, etc. Tengo las distribuciones de dosis. Si uno tiene el proceso, y como les digo, tenemos hardware y software, si conoce el tema, de sacar esos datos, entrenar una red neuronal a través de, como les digo, Google Colab te da hardware que no tienes que tener ni en tu computador, es hardware de la nube, puede entrenar un modelo que después puede tener guardado como ya entrenado, que cuando llegue uno nuevo lo tengo que sacar del sistema, lo paso por ahí y lo obtengo. De alguna forma, no estamos tan lejos y por eso está habiendo un gran impulso en el área. Hay muchas universidades, hay muchos sitios que están trabajando ya con cosas de Machine Learning porque también ha habido un cambio cultural en los datos, subirlos a la red, los datos de origen, ¿no? Como que yo he conseguido estos datos, perdón, yo he conseguido estos resultados con estos datos. Intente usted tener un algoritmo mejor. Y entonces hay también competencias de algoritmo de, mire, cambiando esta arquitectura, poniendo esto aquí, poniendo esto allá, que muchas veces nos llevan una lógica concreta. Es mucho experimental este área. Es como, bueno, ¿qué ocurre si añadimos una capa nueva aquí y le ponemos el dropout de lo que les decía, hiperparámetros y arquitectura? Hay una cierta teoría alrededor de eso, pero hay una parte que es ensayo, error, prueba, ¿no? Eso también hay como que tenerlo como presente y que cuando uno llega como a algo bueno, como les digo, hay redes neuronales ya entrenadas, como que uno se la descarga y tiene guardados los parámetros que ya están entrenados y uno los puede utilizar con este tema del transfer learning. Por lo tanto, uno ya tiene como cierta capacidad de hacer cosas. Y lo que pasa es que falta todo el proceso completo, no es tan sencillo, pero de alguna manera los elementos aislados están, ¿no? Como que eso es lo que quería como hacer hincapié, que los elementos ya los tenemos, falta como articularlos. Excelente. No sé si alguien más quisiera hacer alguna otra consulta, algún comentario. ¿Estamos entonces? Sí, yo creo que estamos. No sé si... ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. No, a mí, yo estoy súper feliz porque me ha clarificado muchas cosas. Y ahora sobre todo que sé que me han usado. Pero bueno, ya, todo sea por un bien mejor. Muchas gracias de todas maneras, nuevamente. Y los dejo invitados. De todas maneras, si ustedes, volviendo con el mismo tema, si ustedes desean que podamos organizar otro webinar,
estamos ya no va a poder hacerlo, ¿ya? Muchas gracias a todos por su presencia y nos estaremos viendo en un corto plazo, si Dios quiere. ¿Ya? Estupendo. Muchas gracias, que estéis muy bien. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchas Chao, gracias. chao.